Gerard me viene y me dice, no, vente con nosotros a nuestra mesa, a desayunar con nosotros. Me da la bienvenida, ¿no? Y me meto con todos los ingleses fuertes. Gerard, Owen, Carragher, Didi Hamann, Hipia. No veas. ¿Cómo puedes explicarnos esa final catalogada como una de las mejores de la historia y que tú estés allí viviendo? Antonio, claro, Antonio y yo estábamos calentando la banda, que estábamos... Claro, mira, coño, que... Y claro, y nada, a los 10 minutos el penalti, ¿no? Y te pones 3-3 y tú dices, escúchame, y claro, te pones a mirar en el campo, 3, la gente terminal desaparecía. Y claro, el penalti decisivo era cuando lo para Dude, eso fue, yo qué sé, el balón le pega una hostia, pero el balón volando, corriendo. O sea, era una cosa que no te puedo explicar, pero es verdad que era surrealista. Que tú sueñas algo de chico y lo consigues, pero no te lo crees. Teníamos superestrellas ahí, ya estaba Riquelme, Folán, estaba José Mari, problema gordo en el vestuario y después del partido nos reúne a todo el presidente, a toda la plantilla con el cuerpo técnico y todo. Y un poco ahí explota un poco el tema con Riquelme, el tema. Y ahí ya un poco, pues bueno, eso hace que terminemos ese año y el club decida que salga Riquelme, que salga Folán. Sopa Brothers, bienvenidos al Sopa Club número 3. Bienvenidos a un nuevo podcast y hoy, Manu, tenemos un invitado con una historia impresionante. Una historia impresionante y cuenta la leyenda de que han sido 5 los malagueños que han podido levantar esa grandiosa Champions. Y hoy, familia de Sopa Brothers, tenemos al grandísimo Josemi González. Hola, Josemi. Nada, Josemi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy en día? Nada, muy bien, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí con vosotros este ratito. Muy bien. Pues bueno, hemos estado hablando un poquito fuera de cámara, que ahora mismo te encuentras siempre enfocado al fútbol, obviamente, pero ¿cómo empieza la carrera, cómo empieza la pasión por el fútbol de Josemi desde pequeñito? Bueno, yo siempre he estado con mi hermano. Mi padre nos llevaba a mis 3 hermanos, éramos 3 hermanos, llevaba al fútbol allí al Torremolino, que para entrenar, con mi hermano se ponía allí a entrenar y yo era el más pequeñito y me ponía con ellos ahí a molestar, ¿no? Está por ahí, ¿verdad? Pero la verdad que bien, desde chico siempre hemos estado allí en el Juventud Torremolino, mi casa, con mi pueblo, con todos los amigos, estábamos allí todos los días y al final ahí hemos ido creciendo y nos han ido educando también, ¿no? Josemi, tu carrera es increíble. Estamos hablando de un palmarés, la verdad que envidiable. O sea, ganas el único trofeo que tiene el Málaga a nivel europeo, ganas la Champions, que luego hablaremos, y ganas la Supercopa de Europa. Ese niño que ansiaba, que soñaba con jugar al fútbol, ¿en algún momento se replanteaba llegar a tantos éxitos? Pues mira, la verdad que no, porque siempre he estado en el Torremolino. Mi último año juvenil me subieron al primer equipo y bueno, la idea era un poco pues, jugar a ver en el equipo siempre de referencia, que es el equipo de los grandes, el senior, ¿no? Que estaba en tercera división. Y ese año, el segundo año juvenil ya con Miguel Rivera, estuve todo el año con ellos. Hicieron un buen año, pero no llegué a debutar. Y el siguiente año llegó Jiménez Rueda. Y bueno, pues tiró desde pretemporada, estuvimos ahí con él. Él la verdad que era un tío que desde el primer minuto siempre estuvo conmigo ayudándome y bueno, que apretara, que tenía muchas posibilidades de quedarme allí con ellos. Y todo el año de tercer año juvenil, pues la verdad que no jugué con mi equipo, jugué con ellos todo el año. Creo que jugué 32 partidos. Y bueno, ahí ya un poco pues te ves que bueno, que está con los grandes, sin ser senior compite, y yo siempre he tenido la ventaja de siempre jugar con los más mayores
Y era infantil jugar con los cadetes, era cadete jugar con los juveniles, entonces Siempre un era una peldañín. cosa, sí, era una cosa que desde chico he estado educado en eso y no me costaba jugar en una categoría superior con los mayores, ¿no? Y la verdad que nunca lo piensas, pero ya cuando te pones ahí, pues bueno, eché el primer año aquí en tercera, que fue una experiencia con todos jugadores pues bueno, con Lanceta, con Pepe Juste, con gente muy conocida allí de gente de allí, de Torremolino, con muchos años ya en el fútbol, algunos habían jugado en segunda vez, y bueno, te va picando el gusanillo y cada vez quiere más, ¿no? Y terminó el año y Fernando Rosa y Manuel Navarrete fueron allí a hablar con el club porque quería incorporarme al Málaga, al filial del Málaga. Y bueno, entre ellos pues ya se arregló, nosotros llegamos a un acuerdo también para yo irme allí. Y ya mi primer año de senior ya jugué con Fernando Rosa en el filial. Y bueno, ahí te plantea un poco cosas, pero que tampoco no... Sí, que eras de ir al día a día, con los Claro, pies en es en otro el año suelo. más. Lo que Fernando nos planteó un poco es de que era mi segundo año allí y lo que quería era que nos asentáramos en la categoría, que aprendiéramos un poco, que éramos muy jóvenes para estar ahí, que íbamos a equipo como Elegido, que era muy fuerte, Torre Don Jimeno, que en tercera era equipo puntero en esa época y bueno, donde también íbamos a jugar con mucha gente con mucha experiencia, muchos equipos de años muy conocidos y que al final pues era intentar coger experiencia, aprender un poco de que al final no íbamos a equivocar mucho, que al final eso con el tiempo se iba a ir corrigiendo y haciéndolo mejor. Y bueno, desde primera hora estuve con él y fue el que un poco también me enseñó un poco el camino, ¿no? De ir un poco a lo profesional porque yo he estado siempre en Torremolinos, nunca el tema de ejecutar entrenamientos como hoy en día a nivel ya profesional, pues la verdad que nosotros allí no, eso no lo veíamos en el pueblo, ¿no? En el pueblo te enseñaban, pues venga, para arriba todos, ¿sabes? Arriba al Y monte, para abajo. Salimos, claro, salimos. claro, y bueno, la verdad que ahí un poco ya, pues si te vas un poco ubicando, ya viene mucha gente, pues, representante para intentar llevarte, pero bueno, como yo siempre he estado con mi padre, nunca, pues bueno, no pensamos que ese salto iba a hacer, pues en su día decimos estar ahí y bueno, el primer año bastante bien y ya el segundo año en el filial, pues ya ese segundo año voy convocado 3 veces con el primer equipo, voy entrando en la dinámica de entrenamiento y la verdad que bueno, pues estás ya codeándote con gente de segunda ese año, que ya el club había subido a segunda. Y bueno, pues la verdad que no termino de debutar, pero bueno, estaba ahí con el primer equipo y era uno más en los entrenos. Entonces, pues bueno, siempre termino un año y ya pues el siguiente año ya igual, estoy en dinámica primer equipo Siempre adelantado. y Siempre el ahí. último partido de liga pues en Coruña pues la verdad que se une un poco los astros porque claro, el Málaga tenía dos laterales, a Roja lo sancionan con creo que eran 5 amarillas, después salió Pato, lo expulsaron al momento, ya no había lateral y yo estaba jugando con el filial, estábamos jugando la Liga de Ascenso para segunda vez y bueno, pero coincide que ese partido va a haber filial, que jugamos nosotros para un poco el nivel y todo y bueno, coincide que ahí pues hago un gol, un poco fui el mejor del partido, un poco se une un poco todo y la semana siguiente estaba debutando en Coruña, ¿no? Entonces un poco... Es un poco gracioso porque ya no es la primera persona que nos comenta de que se dan como una serie de casualidades para que llegues al primer equipo y demuestres al entrenador del primer equipo tu valía y tal, siendo muy jóvenes. Ya nos contó Claro. Salva Ballesta una experiencia un poco parecida y la verdad que es curioso. Y cómo, o sea, entonces escuchándote hablar, por ejemplo, de Joaquín, pero ¿cómo fue de importante para ti, Joaquín? Hombre, él fue la persona que se fijó un poco, él no dudó, él desde que me vio, yo debuté en Coruña y ya el siguiente año ya me dijo que iba a hacer la pretemporada con él, que iba a ser uno de los jugadores del filial fijo para estar con él todo el año. Y nada, yo ya con el filial un poco como que no iba a ir, lo que quedamos con el club era que me iba a meter en dinámica en primer equipo y si no veías que no avanzaba un poco en el primer equipo,
pues en diciembre buscaríamos una salida para tener minutos en segunda vez, para un poco, ¿no? Pero no jugar en tercera. Y bueno, estuve todo el año que no iba convocado, pero empecé el año así, y de repente un poco pues hay lecciones, hay sanciones y me convoca, y debuto con Osasuna en casa, que selecciona Chomin, y bueno, pues ahí me meten de central, que yo siempre he jugado central, pero en el final era lateral, pero bueno, era una posición donde yo no tenía ningún problema porque desde chico siempre he jugado ahí. El estilo Y- Koundé. Estilo Koundé, de lateral, central. Y bueno, pues la verdad que nada, jugué ese partido, entré yo creo en la primera parte, minuto 30, 35 y muy bien, la verdad que me salió todo bien. Ese partido creo que ganamos 1-0 y después pues nada, empecé a jugar y jugué todo el año, creo que fueron 28 partidos ese primer año. En segunda, ¿no? En primera En división. primera, ya directamente en primera. En primera ¿Y división. cuándo se produce tu primer contrato profesional como jugador? Es decir, cuando sube Pues yo sigo jugando con dorsal del filial ese año y el siguiente. Y ya el segundo año de que estoy jugando en primera, que ya hago 31 partidos, 32 partidos esa temporada, la siguiente temporada, pues ya me hacen contrato profesional y bueno, un poco ya empiezo un poco a hacer un fijo, o ya me reivindico en el sentido de que era un chico ya a nivel profesional también, un chico de la cantera que había conseguido el tener dorsal del Claro. primer equipo, que para nosotros en esa época Conseguirlo. era súper complicado. Yo creo que no era fácil. Yo creo que fue de esa época un poco, de la época de que arrancaba de primera el club, de los primeros, ¿no? Raúl Ignata fue el primero en tener dorsal. Y después el siguiente año tuve yo, o después de 2 años tuve yo dorsal, que éramos de los primeros que subíamos del filial. Qué bueno. Y toda esta travesía, este camino por el Málaga, desemboca en un partido, un evento, un acontecimiento para la ciudad increíble, que fue la Intertoto. ¿Cómo recuerdas aquello? Ese equipo, esa plantilla. Bueno, mira, la Intertoto nosotros nos tomamos como un torneo de verano. Al final era también pretemporada, era equipo un poco, o sea, íbamos a sitios que muchas veces No sabía ni que existía. Claro, entonces eran, pues bueno, partidos de estos de preparación, pero bueno, eran por fase y nos plantamos la final con el Villarreal. Entonces, pues bueno, no pensábamos que íbamos a tener tanta, o que eso en su día tuvo mucha repercusión en la ciudad. La verdad que a nivel nacional también, porque claro, te metías a jugar una Copa de la UEFA. Entonces, claro, nosotros no le damos esa importancia porque era un equipo que veníamos de abajo. Era un equipo, el Villarreal llevaba ya ahí ya con jugadores importantes, llevaban 2 o 3 años firmando jugadores importantes. Entonces el Málaga no tenía tanto cartel de favorito como el Villarreal, ¿no? Pero nosotros es verdad que éramos un equipo súper duro, era muy difícil hacernos gol, era un equipo defensivamente sobre todo agresivo, fuerte. Entonces con gente arriba, con Darío, Deli, teníamos la verdad Musampa, teníamos gente súper importante, Leyenda del donde club. nosotros también ahí teníamos una base importante de que venía de segunda vez, que eran los Bravo, los Basti, las Rainza, Roteta, más jugadores que el primer año se habían incorporado en el primer año de primera, que eran Coque Contreras, Fernando Sanz, gente de, no sé, en ese grupo, pues la verdad que era un grupo súper consolidado, la verdad que nosotros allí, y éramos una familia, entonces yo creo que el éxito de ese vestuario era eso, éramos, pues bueno, jugábamos partidos y era uno más. Y la verdad que ese partido o esa eliminatoria no lo tomamos como una final en sí, porque no sabíamos todo lo que conllevaba eso, Claro, pero es verdad la que repercusión. llegamos allí a Villarreal, ganamos con gol de Gerardo y bueno, después ya sí a la vuelta ya vimos que el partido iba cogiendo un poco te vas viendo un poco más de la gente, el ambiente, vas viendo un poco Se como puso que- caliente, se puso Claro, caliente. Puso muy caliente. como que la presión un poco ya te iba, porque claro, ya todo el mundo hablaba de ese partido y a nivel nacional, ¿no? La verdad que ya empezamos un poco y claro, era un partido súper importante para nosotros en casa,
porque nos daba la opción de jugar a la Copa de la UEFA, que para nosotros nunca, yo creo que nadie, sobre todo nosotros que éramos de la cantera, pero gente que venía mucho del grupo del equipo de segunda B, eso era un mérito increíble, ¿sabes? Es verdad que la gente que venía del Madrid, que Fernando San ya había jugado Copa Europa, Coque también, ¿no? Pero Busampa venía con el Ajax también, pero el resto no, eran dos o tres, los restos no habíamos tocado ese tema y la verdad que era algo que nos llamaba mucha atención y bueno, la verdad que nos salió todo bien, salió todo perfecto, ganamos, ¿sabes? Con polémica, bueno, un poco... Puede ser de Claro, las porque entradas. nosotros éramos, bueno, mi hermano era más mayor, yo era más pequeño. De hecho, yo estaba ahí. Y revisionando el partido, pues nos hemos dado cuenta de que a eso del minuto 95... ¿Puede ser de las entradas más feas que te hayan hecho en tu carrera? Sí, bueno, entrada fea. también un poco pues, lo vi un poco de refilón. Y me pilla saltando, si me llega a pillar un poco más, pues ya me puede reventar. Que bueno, para contextualizar a la gente, en minuto 95, final de la Intertoto, Málaga, Villarreal, La Rosaleda. Y a Josemi, no me acuerdo quién era el jugador de Villarreal, le hace una entrada. Palermo, le hace una entrada y acabáis los dos expulsados. Sí, porque bueno, yo me levanto rápido, lo empujo como diciendo, oye, tío, que me puede hacer una entrada, Claro, pero no a ese nivel fue que duro, me... Entonces, claro, ya hay un poco, porque ya los ambientes, nosotros íbamos ganando, también nos venía bien que hubiera un poco de ahí de bronca para parar el partido, pero bueno, al final ya Darío, que estaba en el banquillo, también salió, bueno, ahí se lió un poco todo, pero es verdad que fue algo feo por la parte de otro, pero nosotros, el objetivo era lo que era, ¿no? Entonces, bueno, al final en los últimos minutos estábamos parando el partido y eso nos cocinó, pues intentar ya terminarlo del todo, ¿no? Esas tan ganas que ya no podemos ver hoy en día. Hombre, ya está. Ya con ¿Se alargaron? ya con el ¿Se VAR. alargó esa tan ganas después del finalizar el partido en los vestuarios o se quedó ahí? No, porque nosotros, mira, yo me metí en el vestuario y yo la celebración no estuve. Yo tenía un cabreo, claro, al final un poco, y me quedé en el vestuario, yo no estuve en la celebración. Si veis en la foto, lo mismo con la de esto no estaba allí, ¿sabes? Tú ahí... Yo estaba estaba teniendo un cabreo que no veas. Ya ves. Yo creo que fui el único que me quedé en el vestuario, un poco sin saber un poco, pues ya ves tú, que te iban a entregar el trofeo allí, al final un poco salí ya después y todo, pero en la foto oficial un poco no salgo en la... Estabas tú ahí en otra cosa. Estaba en el vestuario, ¿sabes? Ya. Entonces, pero bueno, mira. Hay una cosa en la Intertoto que no hemos dicho y que yo creo que es muy importante, sobre todo para ver en la dimensión de la importancia de lo que estamos hablando, primer título europeo de un equipo andaluz. O sea, hoy en día Tipo hablamos andaluz, es verdad. de UEFAs por Sevilla, Europa League por Sevilla, pero primer título europeo ganado por un equipo andaluz, si no me equivoco, es No, y el Málaga de la... Y el Betis ha jugado competición europea, que al final es... Y que el Málaga estuvo ahí pues en aquel año. Y siendo el primer equipo andaluz, la verdad que... Es de valor, es de valorar un equipo tan importante como fue ese. Sí, bueno, ahí marcamos una época. Yo creo que todo el mundo... Está la época de Champions, que es donde también a todo el mundo le recuerda, pero esos años también fueron muy bonitos. El ascender de segunda B a segunda, a primera en 2-3 años, después competir en primera tantos años, llegar a la Copa de la UEFA, ¿no? Ganar Intertoto. Entonces yo creo que es verdad que es una época muy bonita, que todo el mundo a día de hoy también, pues cuando te ven te lo recuerda la gente. Que bueno, que sí, que estamos, ¿sabes? Pero como la época vuestra, ninguna. Es que es verdad. Pero es verdad que a la gente sí le marcó mucho Claro. por el tema que veníamos del pozo de estar tantos años Claro. ahí en el hoyo de segunda vez, ¿no? Es como si ahora el Málaga de hoy en día, ¿no? Después de haber salido de esa situación tan fea como fue estar en primera red, Sí, que ahora jugamos la Conference. de repente subimos a primera, estos chavales, y de repente llegamos a la Conference. Claro, es una cosa un poco similar. Ojalá que se dé próximamente algo así, como vivisteis vosotros. Le damos valor por eso, porque sabemos lo difícil que es a día de hoy. Sabemos que, por ejemplo, el club descendió a primera ref y, bueno, tuvo la suerte el primer año de subir otra vez. Pero cuando hemos estado en primera red nos hemos dado cuenta de lo que el club también él no está en la élite, ¿no? Yo creo que una ciudad como Málaga no se puede permitir eso. Y más con todos los problemas que conlleva hoy está teniendo estos últimos años el club, ¿no? Es verdad que es triste decirlo, pero al final lo que perdemos es todo la provincia, lo que pierde
es mucho, ¿no? Porque el que un club no esté a día de hoy saneado o tenga un dueño donde con todos los grupos que hay hoy en día invirtiendo y todo, y que no tenga esa capacidad de o el juez o la jueza de arreglar este problema que hay después de 6 7 años que está el administrador concursal, la verdad que es triste. Y estamos perdiendo unos años. Yo creo que todos los malaguistas estamos desaprovechando estos años que es para estar ahí en la élite, ¿no? Sí, es verdad que hay una energía muy bonita, hay un enganche muy fuerte de los aficionados. Nosotros tuvimos la suerte también de vivir la experiencia con David Larrubia y en la Rosaleda con él y ver todo, veros a vosotros en la galería, ver todo lo que se ha hecho. Y fue precioso y bueno, esperemos desde aquí pues que se solucione lo más pronto y que nos llevemos a donde... Sí, sí, al final Málaga está destinado a estar en primera. Al final, más tarde o temprano estará. Está claro, lo importante es cuanto antes se termine todo el proceso judicial y todo, pues antes llegará. Yo creo que lo más importante es eso. Al final el club, a día de hoy, la línea de trabajo de cantera, de primer equipo y todo, está todo hecho y va a muy buen nivel. Y creo que al final lo que hay que arreglar es el tema administrativo, que es lo que está ensuciando un poco todo el trabajo que se ha hecho estos últimos años, ¿no? Totalmente. Bueno, siguiendo un poco por la línea que íbamos de la Intertoto, al año siguiente jugamos una UEFA. Brutal. O sea, llegamos a cuartos de final de la UEFA. Estuve viendo ese partido contra el Boavista. ¿Os veíais capaces de llegar más en esa UEFA? Sí, mira, nosotros pensábamos que íbamos a pasar esa eliminatoria. No, yo creo que ahí sí nos dimos cuenta con la realidad un poco de fútbol, pero sí pensábamos que pasábamos la eliminatoria. Sacamos un buen resultado en la ida y pensamos que bueno, que como la línea que habíamos llevado de eliminar a EK, Leeds, un poco todo, pues como que Boavista no era, y yo creo que ahí sí pecamos un poco de Sí, infravalorar un poco el rival, ¿no? Vale. Porque como ya veníamos de eliminar a EK, el Leeds, un poco todo, pues como que ya Boavista era menos, pero es verdad que ahí nos dimos cuenta que bueno, dimos con un hueso, que era un equipo súper duro, Totalmente. fuerte, era una copia de nosotros, en el sentido de que defensivamente fuerte, agresivo, ¿sabes? Con gente arriba rápida, un buen portero, ¿sabes? Entonces, claro, al final un poco, pues bueno, yo creo que nosotros confiamos en ver pasado, pero la suerte tampoco nos tuvo ese partido con nosotros. Claro, el igual que tema acompaña en otros momentos, hay claro, otros que no... ese partido pues no se dio y al final un poco, pero sí pensábamos en que podíamos llegar a algo más, ¿no? Bueno, y termina esa vorágine de sentimientos y de emociones y llegamos a algo... y llegamos a algo único, ¿no? Algo que yo quiero que nos explique bien, muy detenidamente, porque me parece uno de los cambios más increíbles, ¿sabes? De traspaso, de decir, Total. cómo él, estando ahí en Málaga, tal, la verdad que la UEFA, ¿cómo das ese salto a lo que está por llegar ahora, que es el Liverpool? Pues mira, Rafa ya ese año un poco ya Rafa Benítez. se Sí. habló un poco de que Valencia estaba interesado en Manu y en mí. Hay un poco unos contactos, pero nada tampoco. Y ya el siguiente año la etapa Piro termina, llega Juan de Ramos un poco. Y bueno, con Juan de un poco desde el primer día empiezo a hacer un pilar fundamental para él y me mete de central. No está contento un poco con la gente que tenía y de repente pues nos vemos Juanito y yo jugando de centrales, ¿sabes? Claro, él al final un poco yo empecé a jugar, a coger más importancia en el grupo, a ser un poco ahí atrás el líder y todo y bueno, fue un gran año para mí, fue de mis mejores años. Yo creo que era cada partido como que era un poco de los mejores y siempre destacaba. Y terminó el año con Juan de y bueno, el último partido me lesionó con Betty, en casa que me rompo la fascia en la primera parte. Y ya ahí un poco, pues claro, nada, nos ponemos a recuperarnos. La idea de hacer pretemporada con Juan de se va, entra Gregorio Manzano.
pues hablamos un poco todos, ¿no? La idea, claro, yo había terminado lesionado, era pretemporada para empezar, no empezar con el grupo por el tema de la lesión, empecé a mi ritmo y bueno, estando en Austria, pues nos llama una noche, estábamos jugando a la Play allí y me llama, pues fue mi representante, que era Zoran Becky, y nos llama y mira José, te va a llamar Rafa, ha llegado a un acuerdo con el club, pero claro, yo pensaba, claro, No sabías nada. claro, Nada, no sabíamos o sea, nada, pero porque Rafa esa semana termina contrato con el Valencia, rescinde contrato. Yo es verdad que yo tenía algunas profesiones, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, ese verano, pero hasta el día de ahí, pues yo estaba en pretemporada, Tranquilo. O estábamos... sea, tú con Rafa no tenías ninguna relación. Nada. Ni lo conocías de nada. Nada. Entonces, claro, esa noche pues me llama allí y me dice, mira, José, hemos hablado un poco con el club, ya hemos llegado a un acuerdo y bueno, que sepas que yo he firmado en el Liverpool, que te quiero para... Claro, yo un poco en shock porque claro, yo no pensaba, no sabía nada de inglés, un poco, claro, yo un poco aturdido en el sentido de que no sabía un poco ahí, claro, los móviles ya empezaban a ver, pero no era como ahora el WhatsApp. Sí, que te viste allí ¿sabes? solo diciendo... Claro, yo un poco, claro, yo me fui, estábamos en la habitación Ignata y yo, y claro, un poco el único que lo sabía era él, yo, y después el delegado, que era Fran Porra, y el mister, ¿no? Y un poco, nadie lo sabía allí, y esa noche un poco, pues bueno, tú sabes, al final toda la noche dándole vueltas. Por la mañana desayunamos un poco y ya está. Me dicen que me tengo que tirar para Málaga. Que nada, que me voy. Bueno, que hemos llegado a un acuerdo. Pero claro, yo no había llegado a un acuerdo con nadie. Claro, por Porque tu claro, parte... yo no sabía nada. Claro. Entonces, claro, yo le digo, pero bueno, si nadie ha hablado conmigo, Zoran me ha dicho que en el momento que hablemos, vale, en el momento que hablemos o llegamos a un acuerdo, me voy, pero no, te coges el avión, que. Pero claro, era un poco, es verdad que el club todos los años habían vendido jugadores. Desde el primer año de Los Santos, Cataña, Movilla, Rufete. Entonces, ese año no había vendido a nadie. Entonces, como que había la necesidad de vender para equilibrar las cuentas. Fueron 2 millones. 3 millones de 3 euros. millones de 3 euros. millones de euros, sí. Y bueno, un poco, yo llego a Málaga, claro, vienen mis padres, un poco, claro, pues ellos tampoco no sabían nada, vienen al aeropuerto, me recogen, nos vamos para casa, un poco, les explicamos todo. Y claro, yo me tiro 2, 3, 4 días en casa esperando un poco que se cierre todo. Yo un poco también, y claro, a mí me hace una primera propuesta, le digo que no. Que yo es que, claro, por una parte es verdad que yo estaba muy cerrado en intentar quedarme en el club, porque claro, yo era también capitán, con 23 años, era un año también importante, me había llamado Luis Aragonés para una previa de la selección, entonces que estaba en los planes de él. Entonces, claro, era un poco muchas vueltas y muchas cosas raras. Y bueno, llego allí un día al club, al Málaga, y le digo, me peleé con Manolo Hierro, que era el director deportivo, porque claro, el club quería, y yo le dije, mira, yo hasta que no llegue a un acuerdo yo personalmente, pues no voy. Ya discutimos con Manolo Hierro, nos peleamos un poco, yo también, que no me quería ir, un poco y... En plan, ¿cómo vais a decidir vosotros por mí mi futuro, no? Claro, Como- es que era como que hemos decidido esto y esto es lo que hay. Claro. Y yo tampoco no había hablado nada de mi contrato, Zora es el que estaba, pero Zora me decía, tú tranquilo, pero claro, los días pasaban y claro, yo estaba en casa, me habían venido, yo claro, era un poco todo muy difícil para mí. Pues, entonces claro, yo ya Zora me llama y me dice, mira, hemos llegado a un acuerdo, nos vamos para Liverpool y después firmamos en Liverpool. Yo me fui con mi padre para allá y con Fernando Redondo, que era la persona que siempre estaba cercana más a mí, que era como el ayudante de Zora, y nos vamos para Liverpool y ahí firmamos y al día siguiente mi padre se viene para España y yo me voy para Estados Unidos para la pretemporada. Claro, yo un poco, tú imagínate, yo llego allí también, no conozco a nadie del club, llego de madrugada, me dice, mira, va a ir en la habitación, llega Paco Herrera esa noche a recogerme allí, que Paco Herrera era el segundo entrenador, con Ochoto de entrenador portero y
y Paco Aristarán era el preparador físico con Rafa, ¿no? Y claro, él llega, yo tampoco lo conocía. A mí esa noche me retienen en Estados Unidos, allí, Madre mía. cuando llego a Nueva York, ¿no? Por el tema del pasaporte. Bueno, Y todo esto sin hablar inglés. claro, un poco. Entonces, claro, a la hora aparece ya gente del club que me reclama, todo. Bueno, nos vamos con Paco, todo, y ya esa noche yo llego de madrugada, 3, 4 de la mañana allí, y me meto a la habitación con un compañero que estaba dormido, que era Sami Hipia. Sí. Me meto en mi cama, ¿sabes? Y ya, pues tú imagínate, sin conocer nada, no me había acostado con él allá durmiendo, tío, y era un poco, no, ¿sabes? Era un poco... O sea, tú llegas allí. Steven Gerrard, Carragher, Cissé, ¿no? Hipia. Estaba Hipia. Owen, estaba todo. Owen. García. Claro. Luis García. No, yo Luis fui el García. primero Él fue el de los primero. españoles. Él fue el primero. Él fue el primero. Yo soy el primer español en llegar de los jugadores de la historia. Después los otros fueron llegando, pero el que llega allí. Claro. Con Peter una Crouch, pretemporada. Peter Crouch también estaba. No. Tampoco. Eso fue. Ese año fue. Y yo, claro, yo llego. Y lo primero que hago, por la mañana voy a. Venga, vamos a desayunar, que viene a recogernos. Y lo primero que viene es Gerard. Gerard me viene y me dice: no, vente con nosotros a nuestra mesa, a desayunar con nosotros. Tú me das la bienvenida, ¿no? Y me meto con todos los ingleses fuertes, que era Gerard, Owen, Carragher, Didi Hamann, Hipia. No vea. Claro, entonces en una mesa rodearte de gente que tú habías visto, tío, en la tele jugar, en la Premier, porque es verdad, tú ves un poco el tema de la competición europea y todo. Claro, yo es un poco... Si lo ves a priori tan lejos que tú dices. Claro, y yo al mister le decía: mira, no me pongo aquí, yo no entiendo nada. Claro, ¿y cómo te comunicabas con Nada, él? yo no entiendo nada. Y a mí, Hippie es verdad que hablaba algo de español, porque ellos venían todos a Marbella a Berenar. Entonces hablaba un poco español. El otro: no, yo quiero una cerveza. El otro, ¿sabes? Claro. Cara que no, siempre cachondeo. Pero claro, después Salif Diao, que era un chico que estaba allí, que hablaba español, que era creo que era de Senegal o... Diablo, recuerdo. Entonces, claro, él, pues ya le dije: digo, mira, ponme con él, por lo menos que pueda hablar español. Porque claro, no había jugadores argentinos, no había nada. Todos eran extranjeros, eran nórdicos, Riise noruego. Entonces, claro, era un Cissé era francés. Eran muchos franceses que habían pasado, que habían hecho una limpia con Gerard Aurier. Había 12, 13, y el míster llegó y ya empezó a quitar franceses para que no hubiera. Y ya yo fui el primero, después llegó Antonio Núñez la semana siguiente, después llegó Luis García. Entonces, claro, ya éramos 3, ya éramos un poco. Por lo menos. La pequeña familia Pero claro, española, ahora ¿no? el míster no nos dejaba estar juntos en el Claro. club, porque él lo que no quería que fuéramos un Integrar grupo ahí. por el tema de los franceses, que habíamos un poco. Entonces, claro, prohibido estar en el club los 3 juntos. Digo, claro, si yo no hablo, los otros 2 hablan inglés. Antonio Claro. hablaba, Luis hablaba, y yo no hablaba, tío. Yo tenía que estar por cojones con uno de los 2, porque Claro. al final, entonces, él me permitía a mí un poco eso, pero siempre, claro, pues yo, es que no, nada, es que el inglés de allí es horrible, es que no Claro, entiende nada. Ya, claro. Tú podías entender a los americanos un poco, pero claro, al final el inglés americano de los nórdicos, que era Riise, Hipia, pues, yo me entendía con él, pero por ejemplo, escuchaba a Gerard, escuchaba a Carragher, escuchaba a Owen, y tú decías: madre mía, tío. El es inglés no cerrado de entiendo. Liverpool. Claro, es como si nosotros aquí en Andalucía. Claro. Entonces, claro, es súper Qué complicado. locura. Y acabaste aprendiendo algo de inglés. Al final, con el Sí. transcurso del tiempo. Claro, Rafa me obligaba, me mandaba un profesor a casa. Tú lo sabes, con Rafa era. Y todos los días lo tenía en casa. A las 3 de la tarde estaba en casa. Claro. Para ir para meterme una hora y pico. Es verdad que con el tiempo lo que hice era, de oído, entendía todo y me costaba hablar. Y ya con el segundo año ya sí empecé un poco a soltarme. Pero yo era muy... A mí me costó mucho, en el sentido de que yo no quería. Pero claro, al final a la larga era lo mejor para mí. Lo que pasa es que Rafa era muy insistente, con Paco, Choto, siempre estaban: no, que José tiene que... Y claro, ellos como que un poco me protegían, ¿no? Porque es verdad, me va a obligar una cosa que no quiero. No. Pero es verdad que para mi integración en el grupo era lo mejor. Claro, Pasa que, totalmente. claro, yo llegué allí, yo empecé a jugar todo, y en noviembre había jugado 20 y pico partidos, yo qué sé, previa de Champions, liguilla, Premier, Carling Cup, es que ahí había FA Claro, Cup, partido sí, sí, cada, sí. cada 3 horas. claro, era partido domingo, miércoles. Entonces Claro. yo hasta noviembre que me lesiono,
21 o 22 partidos y me reviento el menisco y ya me opero. Y bueno, no sale bien la cosa y me tiro hasta final de temporada, que me vine a España a recuperarme aquí en Málaga. Fui con el doctor allí en Barcelona, estuve con el doctor Cugá, intentándome, que Arnau nos llevó para intentar que me ayudara. Y bueno, empezamos a recuperarme un poco y ya llego para el último partido de Premier y la final de la Champions. Jugué el último partido de Premier, ganamos, hice un buen partido, di una asistencia de gol y bueno, el míster me mete en convocatoria pensando que no iba a poder ir porque me había perdido casi 6 O sea, meses. todos estos meses previos, antes de ese partido de la Premier y la final de la Champions, de la lesión, ¿tú cómo gestionas eso psicológicamente? Bueno, es complicado porque al final también un poco, pues lo que quería era recuperarte cuanto antes. Un menisco externo que al final tarda poco tiempo, de 3-4 semanas, se me complicó a 6 meses. Entonces yo me fui allí, me intenté recuperar allí, no veía que no había evolución, que mi rodilla salía mucho líquido, cada viernes tenía como que sacar líquido. Entonces, bueno, hablé con Arnau, que yo con Arnau aquí era uno de mis mejores amigos, y me dijo, mira, vamos a hablar con Cuba, intentamos a ver que te vea, coge cita. Entonces, bueno, tenemos aquí a nuestro amigo Iván, que ha sido también fisio del Málaga y es uno de los mejores fisios, amigo íntimo de Chico. Y Iván me dice, venga Tito, nos vemos para allá, vamos, que a mí me interesa. Y se viene conmigo a Barcelona con el doctor Cuba y bueno, es de los primeros que hacía el tema de la sangre del plasma, te lo introducía, ¿no? Pues me voy cada semana, voy yendo 3-4 semanas con él, me lo hace, él te lo saca, te lo pone, después te va allí con los fisios que te pone hielo un poco, y era pues eso, íbamos por la mañana, lo hacíamos, al mediodía comíamos y eso, y por la tarde nos veníamos, ¿no? Y al final pues empecé la redactación aquí con él, en el antiguo Solinka, ¿no? Solinka era el del Plaza Mayor. Uf, no me acuerdo. Solinka No recuerdo, pero me suena bastante. Sí, Solinka creo que era, ¿no? Que tenía piscinas allí. Sí, y todo, sí. ¿sabes? Que ahora es el Mediamar. Y ahí empezamos ahí en la playa, ¿no? Empezamos un poco y ya vemos que un poco la rodilla ya va aguantando un poco el tema del trabajo, no se me corta un poco el tema del líquido, como que iba evolucionando. Y ya empezamos a meter carga y ya hablando con Rafa, le digo, mira Rafa, no me voy a subir para arriba, yo creo que era marzo, finales de marzo, me subo para arriba, que voy a intentar ya a ver si hago un mes bueno de entrenamiento para que pueda ir un poco. Entonces decidimos que empiezo a jugar con el equipo sub-23, que allí los lesionados juegan con los sub-23 para intentar coger ritmo. Sí, como Chiesa el año pasado, ¿no? Exactamente. Y bueno, empezó a jugar 2, 3, 4 partidos y ya, pues bueno, coincide el tiempo para terminar el último partido de Premier. Me dice Rafa, pues bueno, quiero que juegue, intenta a ver el nivel físico cómo va. Y bueno, en ese partido jugamos Antonio en banda derecha, la verdad que buen partido, di asistencia de un gol a Cissé. Y bueno, un poco con la idea de que a ver si me daba el premio de ir a la final, porque claro, llevaba sin competir 5 o 6 meses, ¿sabes? Y bueno, me convoca, me mete dentro de la convocatoria y la verdad que bueno, ahí un poco fue una alegría porque era un poco a todos los meses esto que lo había pasado. Por lo que estaban luchando. Por lo menos, De claro, estar jugando para ir con la selección a lesionarte y un poco perder la temporada entera y todo, la verdad que fue algo como un premio al trabajo de los meses atrás y todos los dolores de cabeza que me había dado la rodilla. Y bueno, llegamos para esa final, ¿no? Que llega fue algo épico, ¿no? El 25 de mayo de 2005. Final de la Champions League, Liverpool, Estambul. Liverpool contra el Milán. Para mí, mira que hay historia en la Champions, hay finales. Para mí, la mejor final de la Champions de la historia. Para mí también. Y la suerte que tenemos es de estar aquí con nuestro querido Josemi, que estuvo allí. Y la suerte de que nos ha traído la medalla
intacta de aquel día. Increíble, ¿eh? Tenemos aquí la final, Estambul y la camiseta. La original. Josemi, yo creo que no hay. O sea, ¿cómo puedes explicar? Y encima como malagueño, ¿no? Y de estos pocos que hay malagueños que han podido vivir esto. ¿Cómo puedes explicarnos esa final catalogada como una de las mejores de la historia y que tú estés allí viviéndola? Bueno, mira, la verdad que al final fue un poco... Yo creo que nosotros, pues como que entramos que no estábamos preparados, yo creo, para esa final, ¿no? Porque se nos ve, ¿no? Esa primera parte, porque éramos un equipo que habíamos competido, Juve, Chelsea, eliminatoria de portería cero, ¿sabes? Y claro, llega una final y yo creo que a los 3-4 minutos te hace 1-0, a los 10 minutos 2-0, o sea, 3-0 y claro, tú te ves 3-0, que podía haber sido 5-0. Cayó lo más grande. Claro, porque hubo 2 o 3 oportunidades que Dude hace paradas, ¿sabes? Que al final, claro, tú te ves al descanso y tú dices 3-0 con el Milán, veías las dos alineaciones. ¿Y qué Milán? bicho. ¿Y qué Milán? Claro, Caca, Nesta, claro, Maldini, tú ves las dos Seedorf. alineaciones Es que... y claro, nosotros estábamos, Antonio y yo nos veíamos, mirábamos. Y claro, pero claro, lo que más nos sorprendía era la gente, nosotros, porque la gente nuestra era todo el rato cantando y nosotros nos fuimos y cantando el You Never Walk Alone, todo el mundo allí, que yo decía, yo estaba flipado con la gente nuestra, porque claro, nosotros 3-0 perdiendo y en Málaga nos matan, nos putean vivos. En Málaga, en cualquier estadio, aquí Sevilla, a ver, aquí te putean, ¿sabes? Y en una parte. Claro, en minuto 45 y te podía haber ido 5-0. Claro. Entonces, claro, era un poco, claro, no sabías que... Claro, yo empecé a calentar, la primera parte empezó a calentar porque Rafa quería hacer cambios, no sabíamos un poco, entonces yo llevaba 20 minutos calentando ya la primera parte, yo y Antonio, y un poco nos metemos allí, venga, venirse todos, vamos a meternos, Rafa quería hablar con todo el mundo, a ver chicos, tranquilos, una final, se nos ha puesto como se nos ha puesto, pues tranquilidad, vamos a olvidar la primera parte. Final tenía molestia, lo saca y hace, mete vamos a hacer deja líneas de 3, nos vamos a meter un tío más en el centro del campo con Hamann, vamos a meter un poco con Smith, también le vamos a meter arriba así conseguimos tener un poco más de balón y a intentar buscar un gol rápido que nos meta en el partido, pero tranquilidad, no volveros locos, no mirar resultados porque claro, ¿sabes? No importa, es una final pero tranquilidad, ¿no? Y es un poco lo que nos transmitía, ¿no? Pero claro, nosotros en los vestuarios escuchábamos de fondo la gente cantar. Claro. Aquello era algo que es insólito, vaya. Esa energía que te entra. Sí, algo, no sé, algo insólito, era algo único, tío. Y bueno, total, hace cambio y nada, nos estamos calentando, claro. Yo estaba en la banda calentando y seguía calentando y bueno, al final llega el primer gol de Gerard. Claro, nos volvemos locos, todos, ¿sabes? Lo que gol la final, y claro, ese 3-1, pues que como que estamos ahí, ¿no? Que esto acaba de empezar, además, acaba de empezar la segunda parte. Y a los 2 minutos hace Miser el gol de tiro fuera del área. Hostia, 3-2, Antonio, claro, Antonio y yo estábamos calentando la banda, que estábamos, claro, mira, coño, que... Y claro, y nada, a los 10 minutos el penalti, ¿no? Y te pones 3-3, tú dices... Escúchame, y claro, te pones a mirar en el campo, 3-3, la gente del Milán desaparecía. Nosotros solo se escuchaba la gente de Liverpool. Un penalti que marca Xabi Alonso. Un penalti, claro, que lo falla, y el rechace lo coge y se tira. Tengo en la cabeza yo también. Vamos, increíble. Yo me acuerdo que en ese momento yo cuando vi que Xavi fallaba, y yo no me lo puedo creer que era el 3-3, que estábamos ya llegando es que era al una final, putada. y se tira al suelo, lo mete, salís todos detrás de Xavi Alonso. Qué momento, claro, tío. Y ya, claro, mira, después hay oportunidad que el Milán puede hacer 2 o 3 goles, Dude una bajo palo hace una bocajarro a Zinchenko. Total, yo creo que era un poco, porque después en la prórroga pasaba igual, un poco había habido 2 o 3 acciones de ellos, pero es verdad que el partido no era como la primera parte, que tú te dabas la sensación que ibas a perder. Claro. ¿No? Pero estamos ahí, ¿sabes? Y claro, llegamos a los penaltis y estamos ahí, tío. Los penaltis al final es algo de suerte, pero claro, a nosotros
Nosotros empezamos marcando, ellos fallan, marcamos, ellos fallan, y te ves que vas 3-1 en el marcador, en los penaltis, y tú dices, Va a ocurrir. hostia, que lo Va a tenemos ahí, ocurrir. que lo tenemos ahí, ¿eh? Y claro, yo llevaba yo cogí un balón y era de los nervios, estaba sentado, me lo ponía, total, que, y claro, el penalti decisivo, yo qué sé, tío, era cuando lo para Dude, eso fue, yo qué sé, el balón le pega una hostia, ve el balón volando, corriendo, o sea, era una cosa que no te puedo explicar, pero es verdad que era algo como ¿Surrealista? que tú sueñas algo de Claro, chico claro. y lo consigues, pero no te lo crees, de cómo ha sido el partido. Claro, estábamos locos allí en las celebraciones, éramos Una locura. gente que Mi parecíamos niño. malitos porque no veas, éramos todos que ¿Recuerdas? parecíamos maharas. ¿Recuerdas algo gracioso que nos puedas contar del tema de la celebración en el vestuario? Alguien Pues, muy loco. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros ganamos y la UEFA nos llegó a hacer control de doping. Me toca a mí. No me lo digas. ¿A ti Ah, encima? A mí, Antonio Núñez, los dos. Madre mía. Y en la Joder. celebración estamos dándole la vuelta allí, que estuvimos un tiempo y ya de ahí nos dicen al vestuario, tenéis que ir allí. ¿Cómo vais al vestuario que estamos celebrando? Que tenéis que ir, además el tío iba contigo a todos lados. Desde que tenía el partido yo tenía un tío pegado a mí para que tuviéramos la parte de la Madre mía, celebración. Y claro, nosotros llegábamos, mientras meamos y todo, llegamos ya al vestuario con todo ya. Pero ¿sabes? no os dio tiempo en directo a la Sí, medalla, no, claro, eso. eso lo hicimos todo. Os Pero faltaba. claro, ya después de ahí. los vampiros ya ahí. Ah, los vampiros esperando. Los vampiros esperando. Claro, tú al final lo primero que haces es entrega de medallas, te da el trofeo y después tu vuelta, que estás con los aficionados. Entonces estuvimos ahí un rato y ya después, venga, nos cogieron y nos llevaron para la habitación a hacer el doping, pero Josemi, cuando ocurre todo y ganáis la Champions y tú ya eres consciente, ves a los chavales españoles y dices, señores, acabamos de ganar la Champions. Tú cuando llegas a tu habitación, por ejemplo, después de a lo mejor, imagino que habrá una rúa, hiciste una rúa allí por, ¿no? por el Liverpool. No, lo que pasa es que bueno, esa noche allí no teníamos, yo por ejemplo, las mujeres estaban, todas las mujeres, yo mi mujer estaba embarazada, ¿sabes? Entonces claro, de mi familia solo estaba mi mujer, pero estaba la mujer de Xavi, la mujer de Luis, había gente familiares de la mujer de Antonio, la novia de Antonio, la mujer de Ochoto, la mujer de Paco. Entonces el grupo de españoles estábamos allí, nosotros terminamos y nos fuimos a la celebración de esta noche en la cena. Claro. Nosotros terminamos allí, yo qué sé. Sí, ya me puedo imaginar. Borracho perdido, todo con las mujeres, nosotros todos estaban allí, tocidos con los españoles, ¿sabes? Estábamos Ya, todos yo te voy a decir, ya que ha ciegos de pasado. champán. Yo no bebí Champán, más ¿no? champán. Ahora, esta Xavi noche. Alonso ya se le vieron cositas en la celebración de España. Es verdad. Sí. Bueno, No, y me acuerdo yo, la del Liverpool, que La salía de unos vídeos con el Liverpool, champán. sí. Lo de la champán, yo en mi vida había bebido champán y yo creo que esa noche era lo que veíamos todos, vaya. No ve al día Era- siguiente, ¿no? era ¿Acordaste? cosa de ¿no? locos, sí, era, la verdad que era un poco. Y claro, era un poco. Es que lo que te cuente, allí pasaron tantas No, cosas claro. que. Pero al final, ya que ha pasado claro, tanto tiempo, algo que tú puedas contar. Algo que tú de digas, decir, mira, os queréis no, mira, reír. nos fuimos a la habitación y yo creo que. No sé si fue Xavi o Luis, tío. Perdió las zapatillas del chándal. Nosotros íbamos en chándal a hacer. Y perdió la zapatilla, iba descalzo para las habitaciones, ¿sabes? Y nadie sabía dónde habían metido las zapatillas. Mira, no tenía ni idea. Eso, y al día de hoy no sé qué pasó. Yo creo que se la quitaron allí. No sé, porque es como que estábamos ya con los tenis, ya, me voy a quitar los tenis para estar de cartón aquí. Estoy reventado. Y no apareció, tío. O sea, Qué locura. Y hablan mucho de Xavi, como era Xavi Alonso, como compañero, vestuario. No, era un tío. Él era un poco más reservado que Luis, por ejemplo. Luis, Antonio, estábamos siempre. Pero Xavi ese era un poco más reservado, más. Es verdad que cuando está con nosotros estamos siempre. Pero con nosotros era uno más, pero es verdad que nosotros. La intimidad que teníamos Luis García, Antonio y yo. Pues claro, nosotros llegamos de primera hora, estábamos los tres juntos siempre. No íbamos a cenar, no íbamos a comer. Él sí se incorporaba algunas veces, pero como él estaba con la novia, con su mujer ahora. Claro, él estaba más con su mujer, pero nosotros estábamos solo allí. Claro. Los primeros meses, claro, yo había tenido. Ay, los chavales van ahí a tope. Claro, es que al final un poco estábamos allí, pues, nosotros teníamos a entrenar, pues nos íbamos a comer, después de comer la siesta quedábamos para merendar, merendamos, cenábamos, nos íbamos a cenar, y claro, venga que Luis siempre, venga que vamos a ver el partido tal aquí en la casa, nos íbamos allí.
¿qué vamos a vetar en mi casa? Venga, estamos entre su casa y la mía, que yo había puesto el digital, un satélite y tenía el Digital Plus. Pues claro, era, mi casa veíamos los partidos los domingos y los echábamos allí. Venía Choto, venía Qué Xavi, guapo, tío, venía guay, tío. Qué guapo. Paco, ¿sabes? Todo el grupo de españoles veníamos allí y echábamos allí toda la tarde. Xavi se traía jamón, el otro traía queso, el otro... Entonces echábamos ahí lo que es toda la tarde, pues refresco, comida, picoteo y Qué guapo. veíamos el partido de las 5, el de las 7 y el de las 9. Te enganchabas Y ahí ya, a tope. claro, coincidíamos todos, cenábamos y ya cada uno a su casa. Qué Era bueno, todos los tío. domingos igual, nosotros jugábamos los sábados a las 3. Entonces, claro, y después en fin, entre semanas había siempre, o había previa Sí, Champions, Champions, lo que sea. o Carling Cup. Entonces, claro, siempre los domingos estábamos en casa viendo el fútbol. Y Josemi, de ese Liverpool, de ese gran Liverpool, que yo creo que también puede ser de los mejores Liverpool de la historia, perfectamente, igual que también era el mejor Milan de la historia. Sí, porque éramos jugadores, yo creo que había muchos jugadores que eran estrellas muy jóvenes. Claro, fue el ¿Sabes? inicio, Era- ¿no? De Claro, la... era el Xavi con 23, 24 años. Con toda la ambición del mundo. Luis García, que venía de hace unos años buenos en Barcelona y la rompe en Liverpool. ¿Sabes? Cicera, un 23 años la rompía. Varo locura. también 23 años la rompía. ¿Sabes? Gerard también la rompió. Entonces éramos jugadores todos muy jóvenes, excepto Enmicer, Didi Hamann, Sami Hyypiä. Eran 4, 5, 6 jugadores que con experiencia, que nos aportaba experiencia, pero los demás todos éramos Hambre 23, 24, 25 años. Claro. Entonces, claro, era un equipo muy joven, con mucho talento, con mucha calidad y era un poco el que nos hizo allí. Porque claro, la Premier era un estilo de juego que cuando entró Rafa allí con todo esquemático, ¿no? Todo sistema, tu 4-4-2 y todo muy trabajado, pues nosotros eso rompió allí también. Como entrenador la rompió allí. Fue algo que llegó un español y hizo allí, ¿sabes? Entonces, claro, fueron años, imagínate, el primer año ganar la Champions, llega el siguiente verano y gana la Supercopa Europa, ¿sabes? Entonces, claro, era un poco como... Josemi, ¿tú crees que el fútbol ha sido injusto con Rafa Benítez? Bueno, por parte sí, ¿no? Yo creo que ha sido de los primeros entrenadores donde, bueno, en Valencia ya lo demostró, ¿no? Con un grupo con gente joven, gente talentosa también, y donde ganó, creo que fueron 2 copas de la UEFA, ¿no? Sí. Y después alguna liga, ¿sabes? Creo Incluso que... Champions, creo que entrenó el Valencia Champions, ¿puede ser? Yo no lo sé. No recuerdo. No Desconozco. recuerdo, No sí recuerdo. que sé que tiene 2 Copas Europa, Sí. creo que fue no sé si hay alguna liga por medio, ¿no? Pero es verdad que él llega también a Liverpool y hace allí unos años y gana títulos. Pero bueno, es que también Rafa es algo, también su personalidad es un poco muchas veces chocante en el sentido de que es especial, es un entrenador especial, ¿no? Yo he tenido entrenadores como, he tenido a Juan de Ramos, muy cercano a ti, muy cercano al jugador. Él no era muy cercano, él al final era un tío muy trabajador, muy sistemático, pero que al final no era, y más nosotros que éramos españoles allí, no era un tío cercano contigo. A mí estaba cerca Paco Herrera, Paco Choto, Paco Estarán, pero él no era un tío cercano a nosotros. Entonces, claro, también era un poco, yo creo que también eso sí un poco le ha hecho bueno, que haya sido injusto. Yo no creo que sea la palabra injusta, pero te digo yo que ha sido uno de los mejores entrenadores. Por eso. Siempre digo por lo que en la- ocurre después. No en la actualidad, pero sí hace de 5 o 10 años ha sido de los mejores entrenadores. Puede ver el ranking de equipo hasta en los mejores clubes de España, de Inglaterra, hasta también, pues bueno, él es verdad, está en Italia. Yo creo que no. Injusto no es la palabra, pero sí es verdad Sí. que haya tenido algo de más mala suerte, que has podido conseguir algún título más. Sí, es posible. No, y porque el fútbol también sabemos que no tiene memoria. O sea, el fútbol, hay muchas veces que al aficionado, a muchos periodistas, a muchos medios les da igual que hayas ganado una Champions con el Liverpool, que hayas hecho lo que has hecho con el Valencia. Después llegas, entrenas al Real Madrid, haces un par de cosas mal o no está tal o no está a la altura de lo que la gente espera y la gente se te echa encima Bueno, y tiene- ya no eres ese gran Claro. entrenador. Bueno, tiene Pellegrini. Pellegrini fue el mejor año del Madrid, fue con Pellegrini también, y por punto, por todo, y no consigue títulos. Al final, lo que te consagra en el fútbol profesional son los títulos.
y lo que te pone ahí, los títulos. Entonces, él ha tenido la mala suerte cuando llega al Madrid a lo mejor no gana títulos, o hasta en el Inter y no gana títulos. Entonces, lo que te da estar ahí arriba es los títulos. Totalmente. Entonces, Es lo que se recuerda al final un poco Mourinho en su momento, pues igual, ha ganado títulos, está ahí, pero estos últimos años no ha ganado títulos, no está. Entonces se ven rezagados también por entrenadores que actualmente ya van emergiendo y van también colocándose en la actualidad, ¿no? Pero es verdad que ellos han tenido su momento en la historia del fútbol, ¿no? Tanto Mourinho como en Inglaterra han sido de los mejores, y era algo como si fuera una disputa quién era el mejor entrenador entre el Chelsea y Liverpool, ¿no? Yo creo que era un poco... Después ya más tarde llegó Guardiola, pero sí es verdad que esos últimos años allí era como a ver quién podía más, ¿no? Qué bueno. Y José, mi otra pregunta que te quería hacer un poco yendo por esta parte. Tú llegas con 23 años a un Liverpool campeón de Europa, ¿no? Tú eres un chaval joven que está acostumbrado a estar en su ciudad, su pequeña ciudad, podemos decir que Málaga es una pequeña media ciudad, y llegas a Liverpool y ganas la Copa Europa. ¿Piensas que en algún momento se te fue un poco la olla en el aspecto de decir, joder, soy campeón de Europa, soy tal? Es decir, ¿es difícil gestionar un poco el ego y es difícil gestionar la fama con esa edad? Es difícil, bueno, es que al final, a ver, para mí no ha sido difícil porque yo al final sigo con mis amigos de siempre. Cuando venía a Torremolinos venía lo primero que hacía era mi familia, mis abuelos, estando con mi amigo el tiempo que podía. Al final mi vida no ha cambiado. Yo no he cambiado. Mi mujer, que era mi mujer en su día, es de Torremolinos también, entonces nosotros veníamos al pueblo, estamos con la familia mía, ella. Ya el primer año de allí en Liverpool nació Marta, que era mi primera hija. Entonces, bueno, nosotros al final, mi día a día no ha cambiado nada. Yo al final, a día de hoy sigo haciendo lo mismo que hacía antes, entonces no he cambiado mi rutina, ni mis amigos, ni nada. Que sí, que bueno, venía, y cuando venía pues todo el mundo al final es bonito que te alaben, pero que al final es verdad que uno ha tenido siempre los pies en el suelo. Mi familia somos gente humilde, entonces no. Al final que te diga un halago o algo te gusta, pero no te lleva a nada, porque yo tampoco no he cambiado, ni me compro ropa cara, ni al final no he cambiado mi forma de ser por eso. Entonces, Pues eso es verdad. es digno de aplauso, porque es verdad que hoy en día, pues bueno, pues ves a los chavales que no saben gestionar ese tipo de asuntos de la misma manera, y aquí estamos con un campeón de Europa. Y no lo puede decir mucha gente eso, ¿eh? Exactamente. Bueno, eso según también. Es verdad que hay gente que sí, pero bueno, tiene gente también que han salido de mi quinta, por ejemplo Juan Rodríguez, está Juanito, está Calata, Alessi, ¿no? Hay muchos que hemos pasado de jugar en tercera a jugar en primera. Y bueno, nosotros al final puede haber alguien que es más especial que uno que otro, pero es verdad que nosotros todos éramos, uno era de Calata, era de Antequera, yo era de Torremolinos, Pueblo, tío. claro, el otro era del otro lado, ¿sabes? Entonces, un poco como que éramos gente también, gente humilde. En su época también yo creo que valorábamos mucho jugar a nivel profesional, era un sueño que siempre tienes desde chico. Entonces yo creo que eso también, al final es verdad que hoy los chicos es verdad no tienen tanta humildad como antes, pero bueno, también depende mucho de la persona. Las redes sociales, todos sabemos lo que hay ahora mismo, que hacen también que los chavales pues se peguen un poco la película. Así que bueno, Etapa del Liverpool. etapa de Liverpool, que la podemos concluir aquí con un... Pero si yo ahora a Josemi le digo, le voy a dar unos nombres. Forlán. Marco Sena. ¿Qué no hay más por ahí? Riquelme, Juan Román. Si yo te digo esos nombres, ¿a dónde te vas? ¿Dónde te transportas? Me voy a mi segunda etapa en España, que fue Villarreal, y bueno, donde viví 3 años maravillosos allí, y también compitiendo en Champions. Me vine para competir en Champions y bueno, casi llegamos a otra final. ¿Qué a puntitos estuvo ahí? Recuerdo ver ese partido por la tele y decir, era el partido del penalti de Riquelme. Riquelme.
era meter La ese final penalti. hubiese sido contra el Barcelona. Claro. Sí, ese ¿No? año. Sí, creo que ¿Hubiese ese sido año contra el Barcelona hubiese la contra el final? Barcelona, yo creo que sí, porque la final del Ese Arsenal. Ronaldinho, Tiny, Sí, está ya sí, por ahí sí. Messi. Y ese Arsenal, cuidado. O sea, ahora hablaremos de ese Arsenal Estamos porque hablando de- Titi Henry y Para que compañía. también nosotros éramos un equipo también, un super equipo, tío. Totalmente. Teníamos super estrellas ahí. Estaba Riquelme, Folán, estaba José Mari. ¿Sabes? Atrás teníamos gente también. Estaba Taquinardi, que venía del Milán, tío. Fuerte, ¿eh? Claro, es que nosotros teníamos ahí. Lo de los cromos. Estaba Madre, Josico, nombre de que los era cromos. internacional. Josico. había Guaire, que era internacional. Barbosa de portero estaba también. Estaba Barbosa. Vallejo, pues ya me acuerdo. Sí, bueno. Sí, López Vallejo, pero estaba del primer año. Ahí era un grupo grande de sudamericanos, eran 12, 14 sudamericanos con Pellegrini. Entonces, claro, estaba Santi Cazorla de los españoles, estaba Marco Cena, estaba Guaire, que había Guaire. roto, iba a la selección internacional, Sí. que la rompía. ¿Canario? ¿Sabes? Canario, tío. Y por eso te digo, José Mari, el mítico José Mari, estaba delantero con nosotros. Ahí la verdad que teníamos también muy buen equipo, era un grupo ya consagrado de un par de años atrás. Y ese año también fueron pasando eliminatorias y fue también, yo llegué en diciembre. Es verdad. Y esa fue mi época que yo ya había jugado yo había jugado partidos de liga con el Liverpool, no podía jugar No te pueden inscribir. y le pasó a Moriente igual. Moriente llegó con nosotros en diciembre, no pudo esa Champions, no pudo jugar ningún partido. Con el Liverpool. Porque jugó con el Madrid. Claro. Madre mía, parece que la Champions tenía contigo ahí algo. Estás de talismán. Podría haberte ido al Málaga ese año. No, pero es verdad que eres muy talismán en ese aspecto. Y ese Villarreal, yo creo que, joder, se puede decir que has estado en el mejor Liverpool de la historia, de los mejores de la historia, y en el mejor Villarreal de la historia, porque. Sí, ahí la verdad que fueron unos años espectaculares. ¿Y ese vestuario qué tal? Con esos nombres. Complicado, un vestuario complicado. Un vestuario con mucha gente sudamericana. Entonces, la verdad que era un vestuario que no era fácil de llevar. La verdad que Pellegrini ahí tenía, con su grupo, pero bueno, lo bueno que los españoles no éramos gente problemática, éramos gente también, había jugadores con mucho nombre como José Mari, Marco Cena, Josico, que eran gente con peso en el club. Y la verdad que bueno, Cazorla empezó a emerger y fueron ahí sus años buenos. Y la verdad que después de esa Champions hubo unos problemas de vestuario con Riquelme, con los sudamericanos por el tema de las vacaciones de Navidad. Y ahí un poco el presidente se lió la manta a la cabeza hace años y hizo una limpia ahí un poco, que salió Riquelme, salió Forlán, y ahí ese año entró Piré, entra Nijá, entra ¿Y Pires? Claro, entra el Guille Franco, entra un abanico de jugadores nuevos y bueno, pues arrancamos el año y ese año quedamos subcampeón de liga. Es verdad. Subcampeón de Barcelona liga, quedó tercero. que de hecho el Madrid ganó esa liga por pocos partidos, ¿no? Nosotros fuimos y ganamos en Nou Camp, ganamos en el Bernabéu, o sea, nosotros al final ese año ganamos en casa del Atlético de Madrid, íbamos a Sevilla a ganar, ¿sabes? Nosotros ese año fue también un paseo y un año muy bonito y quedamos segundos. La verdad que eso también es súper difícil, que un Villarreal compitiendo, ¿sabes? Que con un club como Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, incluso Sevilla, que en esa época estaba campeón de UEFA, ¿sabes? La verdad que era súper complicado, pero Villarreal ahí también competía con los mejores. Entonces ese vestuario explota por una polémica con las vacaciones de Navidad. Sí, bueno, ahí las vacaciones de Navidad siempre los sudamericanos era entendible que tuvieran más días que el resto, ¿no? Porque ellos al final tenían que viajar a Sudamérica, era un día y medio perdido, 2 días. Entonces, bueno, siempre había ahí un problema y bueno, ahí hubo un partido con Osasuna en casa antes de las Navidades que perdemos, creo que 1-3, 1-4, y hay un problema grande, algún jugador sudamericano no juega ese partido y hay un problema gordo en el vestuario y después del partido nos reúne a todo el presidente, a toda la plantilla con el cuerpo técnico y todo.
Y ahí un poco ahí explota un poco el tema con Riquelme, el tema. Y ahí ya un poco, pues bueno, eso hace que terminemos ese año y el club decida que salga Riquelme, que salga Forlán, que salieran algunos jugadores más sudamericanos y era como de todo empezar de cero. Y bueno, pues ese año es verdad que Santi se va a Recre, que lo ceden y ahí explota también y va con la selección española. O sea, es un poco todo. Ese año de Román y todo, ese año hubo un problema ahí en el club y fue un poco todo raro. Y ya después el equipo juega Copa de la UEFA y un poco ahí también hacemos un buen papel, llegamos, no sé si a cuartos de final o casi a semifinales llegamos, pero nos eliminan y hicimos subcampeón. La verdad que fue un año espectacular y ya ahí yo ese año después pues me voy a Mallorca. Termina mi etapa en Villarreal, pero bueno, la verdad que los 3 años allí fue espectacular. Tenemos un dato aquí. Y después hay otro dato en Mallorca, claro. Claro, es que Otra anécdota. Claro, es que en Mallorca tiene cosas. No, Mallorca tiene cosas. Pero nos hace gracia el dato de que tú esa temporada marcas un gol, ¿no? ¿A quién se lo marca? ¿Lo recuerdas? Y se lo marca al Málaga. Al Málaga. Y jugamos a hacer el descenso, que estaba también. Madre mía. Que fue como una puñaladita ahí, ¿no? Fue como... Pues mira, ni lo celebré, nada. Mi padre vino a ese partido a verme con familiares, me acuerdo yo, a Mallorca. Y pues bueno, me di la vuelta, se lo dediqué a él y no lo pude celebrar. ¿El gol fue en la Rosaleda? No, en Mallorca. Menos mal. Por lo menos. Pero bueno, es verdad que bueno, nosotros también Mallorca también allí hacemos 2 años buenos. Jugó bastante y el segundo año también nos metemos, que fue el partido este famoso del Sevilla-Almería, que mete en el último minuto y nos saca de quedar tercero directo a la Champions, ¿sabes? Entonces, claro, el partido este que marca Rodri, el gol del Sevilla contra el Almería en el último minuto y nosotros estamos celebrando ya para que nos metíamos en Champions. En Champions, pero directamente en el tercer lugar. Claro. Y el Claro, Sevilla, no tiene que pasar por la... Y el Sevilla iba cuarto. Y ese gol, en el último minuto, nosotros estábamos en el campo esperando para celebrarlo y marcó Rodri a Almería. Y en el último córner. Y total, bueno, pues al final, pues previo y todo, pero claro, el Mallorca entra en ley concursal. El siguiente año no le permite la UEFA jugar competición europea ni nada. Y ya, claro, ese equipo se rompe porque empieza a salir todos los jugadores que teníamos fichas altas. Claro. Y empezamos, bueno, ya me voy a Grecia, pero empieza a salir Varela, se va, jugadores muy importantes dentro del vestuario y queda un Mallorca ya mermado por la ley concursal y Aduria firmó en Valencia. Bueno, empieza a salir muchos jugadores que nosotros también hubo un problema con que tuvimos que denunciar a la AFE por el tema de económico, pues al tenerle concursar como que, pero bueno, ya ahí la AFE entró fuerte y no con el dinero que habían vendido a Duri y al Valencia, un poco como que cogieron parte para pagar al equipo y saneó y todo terminó, pero es verdad que ahí también pues hay buenos años y buenos resultados. Hay un jugador muy concretamente que me llamó mucho la atención cuando viene en el plantel, bueno, nos llamó mucho la atención, que es Scaloni. Sí, Leo estaba... Actual entrenador de la selección argentina. Leo estaba... El primer año estaba con nosotros. Él tuvo una rotura grande, lo operaron y él empezó a menor ritmo. Y después ya terminamos... Nosotros jugamos casi siempre yo Varela o yo Leo, ¿sabes? Siempre jugamos así un poco. Era un estilo sin Leo era en interior, pero de vez en cuando podía jugar de lateral. Era un tío muy también pero sobre todo para hacer una banda muy cerrada. Cuando nos llegaban jugadores de mucha calidad zurdo, pues intentamos, Manzano le gustaba mucho cerrar esa banda siempre con gente defensiva y muchas veces jugaba más Leo delante mío. ¿Y tú lo veías ya en ese tiempo de que él quería ser entrenador o algo? ¿O tú lo conociste con confianza? Lo conocimos, sí, lo teníamos mucha confianza allí. Pero es verdad que no te ves a Xabi Alonso, si le ves
no, como mucho más Sí, analítico, ¿no? analítico y que un tío dentro del terreno de juego es un tío que te ordena, pero él no, el Leo no le veíamos esa capacidad de lo que sí es un tío de mucho carácter y con mucho, ¿sabes? Argentino Entonces, apasionado. claro, Claro. pero la verdad que nunca te imaginas, pero es verdad que, bueno, un tío que se lo merece, tío, por todo lo que ha hecho y que al final, bueno, la gente que al final mama mucho fútbol, al final está ahí es por algo, ¿no? Y un tío emocional, ¿eh? Muy emocional. El mítico vídeo de la final en Qatar, que salen todos disparos a celebrarlo y Y él se queda así como un momento y empieza Sí, a porque llorar. es algo fuerte. Es el Algo, elegido. claro, es que tú, todos los años que han vivido ellos, que se ha comido mucha mierda como jugador internacional en Argentina. Y todos los jugadores argentinos han tenido que tragar estos últimos años por los resultados. Entonces, claro, que te vean esas de llegar a ser entrenador con Messi. Entonces, es súper. Te tiene que ser un choque de la realidad fuerte para uno, aunque haya vivido uno, haya sido jugador de primera, lo que tú quieras. Pero eso, el ganar un mundial de esa manera y con todo el año que ellos han sufrido, el ser argentino al final ellos la ha hecho muchas veces ellos, había gente que no quería ir con la selección. a jugar. Total. Entonces, claro, ellos la verdad que tiene que ser muy grande ese momento para uno personalmente. Ya ves, qué locura. Después hay algo que nosotros siempre le solemos preguntar a nuestros invitados, que es lo del tema, la parte económica, la parte de inversión, la parte de la educación económica, de todo lo que siempre un jugador tiene que tener presente. ¿Cómo lo llevabas por esa parte? Cuando tú, por ejemplo, empezaste a recibir tus primeros contratos, tal. Bueno, ¿Decidiste invertir desde yo joven? invertí mucho en ladrillo. Yo de Ladrillo. primera hora invertí mucho en ladrillo. Yo creo que incluso me pasé, fíjate lo que te digo. Porque claro, yo iba también yo compraba aquí locales, yo compré muchos locales y eso, y al final también yo en cada ciudad que iba compraba casa. Compré en Liverpool, compré en Villarreal. Ya lo que pasa que en Mallorca, como había tenido en Liverpool con el tema del problema del idioma, tú allí comprabas pero no comprabas y era tuya, era como que tú le comprabas al Estado 30 años, ¿sabes? Y después la casa no era bueno, era un poco todo. Entonces ya ahí en Mallorca sí decidí alquilar, pero aquí teníamos 4 locales, después en la época de Mallorca ya abrí un negocio de un parque de bolas, un poco. Curioso. Entonces sí es verdad que yo invertí mucho dinero en propiedades que a día de hoy es lo que de eso vivo. O sea, buenas decisiones. Buenas decisiones. Muy bien, pues con esto concluimos. Vamos a tocar ahora un par de cositas muy rápidas. Nada, tenemos, bueno, como siempre, tenemos preparado ya después, pues bueno, de nuestra charla, un par de cositas, un par de juegos para que, bueno, a ver qué nos cuenta Josemi. Una de ellas es una rondilla de preguntas rápidas. Tú respondes si te quieres explayar más, lo puedes hacer, pero bueno, preguntas rápidas con respuestas cortas. Y bueno, a ver qué tal. Dirás tú. ¿Te tiro yo primero? Sí. Josemi, el mejor jugador con el que hayas compartido vestuario. El mejor, para mí, Santi Cazorla. Nada. No Es hace que- falta ni justificarlo. Nada, ya lo hemos dicho muchas veces. Para nosotros Cazorla es. De hecho, ojalá, Santi, te lo volvemos a decir de aquí. Que algún estás invitado. Que estás invitadísimo y algún día ojalá podamos tener una charlita contigo. Vale, el mejor jugador actualmente. Actualmente, yo tengo mis dudas, ¿eh? Ahora mismo, actualmente, viendo el nivel que tiene Lamine Yamal, para mí es él. Pero está con Pedri. Yo creo que son jugadores que marcan la diferencia. Es Otro, que, otro, claro, palito, otro que otro no- palito para Pedri. Sí, de momento todos los invitados que hemos tenido son Pedri. Sí. Menos Salva que dijo Rodri. Bueno, salva que dijo Rodri, efectivamente. Pues otro, Es que- otro palito más que- para Pedri. que Pedri. La persona más importante que te ha dado el fútbol. La persona que me ha dado más En el sentido que tú quieras. Que contexto, porque es un jugador. Bueno, el más importante, yo creo que la persona que me marcó a mí mucho o me ha marcado ha sido siempre mi padre con el fútbol. Entonces es lo que he mamado de chiquitito y por una parte estoy orgulloso de que mi padre haya podido vivir todo lo que ha vivido conmigo, el ver debutar a su hijo en primera división, porque hay mucho trabajo de atrás que no se ve.
y que también él también pues parte de ello, ¿no? De estar ahí pico y pala conmigo y siempre yendo a todos los lados y ayudándome a que un poco cumplir mi sueño, ¿no? Qué bueno. El jugador que más te ha costado defender. El jugador que me ha costado defender. Unos cuantos, ¿no? Unos cuantos. Es complicado, pero es verdad que siempre había Sabio, tío. Era un tío que era... ¿Sabio? Era en el 1 contra 1, era un tío complicado porque era un tío... Sabías que era zurdo, pero es que tenía tanta calidad que aunque tú estuvieras esperando siempre por la salida, a su pierna buena, él tenía tanta calidad que... Pero después siempre he competido, pero ha sido un jugador de los que más siempre me han gustado, ¿no? De estar siempre... Yo estudiaba al final, antes de enfrentar con un jugador, tú te lo estudiabas, al final yo para eso era un friki en el sentido de que veía mucho el 1 contra 1, era mi perfil, era lo que me gustaba. Y veía todos los perfiles estos y al final era el que más te costaba defender, ¿no? Qué bueno. Fantástico. Bueno, y esta última, Uh-huh. tienes que elegir, ¿vale? Oh. ¿La Intertoto del Málaga o la Champions de Liverpool? Hombre, me quedo con las Champions. Para cualquier jugador también es que vivió primero la Intertoto y después la Champions. Claro. Entonces, claro, yo sé lo que es la Intertoto, pero no es igual que a nivel de ciudad, sí, a lo mejor era un trofeo importante, pero la Champions es como jugador profesional. Yo creo que cualquier jugador que arranca en lo profesional, el objetivo es ganar un título y siempre sueña uno con la Champions, ¿no? Total. Es verdad que ganar una liga es importante y todo, pero claro, tú ganar una Champions está fuera de lo normal. No, es que no tiene que tener. Eso y el mundial. Y más con este equipo. Que ojalá estar en tus recuerdos para ver lo que es saltar al campo escuchando el You Never Walk. Claro, es que también es algo muy, muy pasional. Este equipo al final, yo he vivido 1 año y medio allí, pero claro, para mí ese año y medio ha sido como si hubiera estado allí 15 años. Claro, es que ha sido tan intenso. Yo venía de jugar solo un partido por semana, a jugar 2 partidos por semana. Pues estar concentrado 4 días desde 7 días, jugar 2 partidos por semana, entonces claro, era domingo, miércoles. Al final, y es un club que cuando tú empiezas a jugar en este club, tú quieres jugar en Anfield. Tú a lo que te apetece salir ahí, porque es que vas en volandas, tío. Es que ese club te lleva en volandas, el ambiente, la atmósfera. Qué bonito. La verdad que es un club diferente a todo lo que hay en Inglaterra. Porque tú te puedes ir a ver un partido a ver Chelsea, a ver el Manchester, a ver lo que tú quieras, o el City estos últimos años, pero el ambiente y la atmósfera que hay en ese club y en ese estadio no se vive. Venga, vuestro pello de punta. You Never Walk Alone. You Never Walk Alone. Así puede quedar como última frase, pero yo tengo una preguntita para ti, que siempre se la hacemos a todos nuestros invitados. Antes de pasar. A ver si José me se atreve. Vamos a ver, antes de... No, sí, es que no sé si vamos por la misma pregunta, pero hay una que le solemos preguntar a todo el mundo, que es, ¿a quién invitarías a una supaserie o a un supaclub con los chavales, con los supabros? ¿A quién invitaría? Uh-huh. ¿Quién dice? Tiene una historia interesante, ¿os lo podéis traer? Hostia, es que Santi Cazorla tiene una historia. Yo Cazorla, yo creo que es un jugador que bueno, por todo lo que ha vivido también en el Arsenal, ¿no? El tema de la lesión, pero en el Villarreal también fue algo... Él tuvo que irse por un mal rollo con Pellegrini, se tuvo que irse Dio. Es un poco... Fíjate, un mal rollo con Pellegrini. Bueno, y después se encuentran después en el Málaga. Después otra vez vuelve al club, pero el club lo tuvo que ceder ese año. Yo creo que ahí ese año del año de Riquelme hubo varios problemas y también ahí Santi fue un poco ese año perjudicado, se tuvo que ir, no sé si fue en verano, en diciembre, se tuvo que salir y un poco le achacamos, ese problema fue también por ese problema, ¿no? Del tema Riquelme. Entonces claro, él después vuelve y claro, ese Santi que vuelve y hace un subcampeonato siendo uno de los mejores jugadores de la liga, no sé cuántos goles marcó. Eso fue tremendo. La verdad que bueno, que
Leo es un jugador que te puede aportar muchas cosas un día como hoy, como yo, porque ha vivido mucho. También en la Terra él fue y tocó el cielo y también ha tocado el infierno. Allí, Total. ¿no? Por el tema de la elección y todo. El Entonces, fútbol. todo es verdad que no es tan bonito como parece, porque al final tú tienes familia y estamos mucho tiempo concentrados en hoteles, concentrados con... Y muchas veces las familias son tus propios compañeros. Estás más con los compañeros que con Ya. tus niños, con tu... No van a con saltar tu mujer, rencillas, ¿sabes? no van a pasar cosas, no van a Entonces, ver. claro, llega un momento que tú estás mucho más tiempo y el que está de compañero contigo de habitación, yo por ejemplo con Ayoce o con Cani, que la etapa mía en Villarreal era con Cani, estamos siempre de compañeros. Entonces, claro, tenemos tantas vivencias y tantas que aunque no hablemos durante años, pero en el momento que Eso está hablamos ahí. y estamos 10 minutos, estamos porque estamos en la misma onda, porque no hemos estado mucho tiempo juntos. Claro. Y bueno, al final el fútbol tiene esas cosas buenas y Sí, cosas malas. total. Muy bien. Tú querías hacer una más, ¿no? ¿O ahí Bueno, concluimos? yo, claro, era lo que me refería antes, que era para finalizar, me hicieses un 11 histórico. Para mí, En tu 11 opinión. ideal para ti. Portero. portero, para mí, Contreras. 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 Coque Contreras. Te voy a hacer un 11 de lo que yo he jugado. Sí, 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 sí. En no, un total. 11, pero que quede específico, un 11 de compañeros que él ha jugado, ¿vale? Claro. Yo me meto de lateral derecho, ¿vale? Coque Contreras, José Miguel lateral derecho. Claro, después de centrales pondría a Hipia. Después pondría de los centrales 5 con más experiencia, pues pondría, para mí también ha sido de los mejores así. Se puede decir que de Villarreal. Bueno, voy a poner al portugués. Voy a poner a que jugó conmigo también Málaga, Litos. ¿Litos? Lo voy a poner. Un tío también. Qué grande. ¿Qué formación estamos usando? ¿Eh? ¿Qué formación estamos usando? Voy a 4-3-3. hacer. No, voy a meter un 4-4-2. A mí me gusta jugar con vamos a banda. De la escuela de A mí me Salva. gusta La jugar- escuela de La Salva. escuela de A Salva. mí me gusta jugar con banda. Vale. Muy bien, 4-4-2. pues- venga. tenemos De lateral izquierdo. lateral izquierdo, pues mira, de los agentes que creo que Rice es de los jugadores potencialmente, pues, lateral izquierdo de los mejores que he jugado. Máquina. Después en la derecha metería a Santi Cazorla Ujú, por banda derecha. ujú. Después en el centro campo pues metería a Gerard con Xavi Alonso. Qué centro del campo tú, ¿eh? Xavi Alonso Gerard. Metería de banda izquierda, metería a Luis García, García. ¿vale? Estamos Y hablando de después- esos jugadores en su prime, Y ¿eh? Luis García después Prime, arriba brutal. metería a Forlán, lo meto de punta. Forlán y yo creo que para mí también me ha marcado mucho Darío Silva, tío. Creo que Vaya equipazo, Vaya ¿eh? equipazo y Es un muy, equipazo. muy original. O sea, habla mucho también de la carrera que ha tenido Darío- José. Claro, habla de eso, de los Darío un poco compañeros ha que sido ha tenido. nuestra época aquí en Málaga, para mí ha sido de los jugadores que también ha marcado época y creo que ha sido un tío portento, tío. Y Qué creo que pena. ha sido, para nosotros era nuestro líder, ¿no? Aunque estaba Deli, estaba Sí, la doble D. Zampa, había mucha gente, ¿no? Pero es verdad que Darío era el que le imprimía ese carácter al equipo, que él llegaba, le metía un planchazo a uno y ya te metía en el partido, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues al sí. final era de los que te metían planchazo en el minuto 2 y o te veía roja o te veía amarilla, pero reventaba uno y ya era como que el otro fútbol, ¿no? Que se decía antes, ¿no? Pero es verdad que con él hemos vivido aquí en Málaga muchos ratos muy bonitos. Es una locura. Pues bueno, Pues dicho queda, Josemi, José, muchísimas gracias por tu tiempo, por haberte pasado por aquí, por unirte al club de los Super Bros y nada más. nada, aquí tienes Podcast increíble. Podcast increíble, la verdad. Para nosotros, toda la gente que pasa por nuestro proyecto acaba quedándose porque es verdad que, joder, tenemos conversaciones muy interesantes y al final, pues bueno, nos encanta pasar tiempo con vosotros. Así que nada, Super Brothers, darle muchísimo amor a Josemi y a la carrera tan increíble que ha tenido como jugador. Y nada, os mandamos un fuerte abrazo a todos y darle mucho like, compartir y todo lo que sabemos. No lo olvidéis, you'll never walk alone. You'll never walk alone. Sí, señor. Buena conclusión. Chao, Chao, chao. Super Brothers. Venga.
José. Grande. ¿Cómo ha sonado eso, eh?